pues agradecer a Tercios Viejos su presentación y haber prestado este local para la presentación del libro. Yo no sé si presentar a Pedro Fernández Barbadillo, me da un poco de, no sé, porque le conocéis todos y por eso estáis aquí, porque le conocéis. De manera que, bueno, simplemente diré que le conozco hace 25 años, más o menos, grosso modo, con motivo de la boda de un amigo común. Y bueno, pues desde entonces pues tenemos una amistad profunda y he tenido la oportunidad pues de seguirle a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué os voy a decir? Comencé siguiéndole en un blog que tenía en Periodista Digital, que se llama Vocabulario, con B y con K. Con B y con K, y ya podéis imaginaros, si era con B y con K, pues a qué se refería, pues era con motivo de un libro que había escrito, referido al vocabulario de los nacionalistas vascos, y así se llamaba, ¿no? Vocabulario sí. Para hablar con nacionalistas vascos. Y el editor, por cierto, aquí se encuentra. El editor se encuentra aquí, efectivamente. Sí. Y, por cierto, que el libro motivó una pregunta en el Congreso por parte de un diputado del PNV. Diputado que sigue siendo diputado, porque hay cosas que nunca cambian en España. Aitor Esteban. Sí, Aitor Esteban, que lleva ya pues más de 20 años. O sea, que tendrá un pedazo de pensión que le vamos a pagar todos. Impresionante. Nos consuela lo de la pensión. Bueno, y bueno, a partir de ahí, pues, en fin, de una trayectoria conocida. Ha escrito unos cuantos libros y una gran parte de ellos, lo cual me congratula particularmente, acerca del Imperio Español, acerca de nuestra historia, que es un verdadero filón por explotar. Es así, porque hasta hace no demasiado la historia de España, la verdad es que estaba bastante postergada y bueno, nos ocupábamos de otras cosillas, entre otras cosas porque las academias, las universidades estaban en manos de una serie de personajes que, bueno, pues estaban, en fin, encargados de otras cuestiones, ¿no? Los que venían de la escuela de Anales, los que venían del marxismo historiográfico y demás, todas estas cosas no les interesaba. Y bueno, pues ha surgido una generación, digamos, de hace, pues a lo mejor unos 20 años para acá, más o menos, que se está ocupando de tratar este tipo de cosas. Así que, bueno, uno de ellos es Pedro, que es quien más ha difundido determinadas cuestiones referentes a nuestro pasado, referentes a nuestro imperio, que además tiene el don de la divulgación, lo hace extraordinariamente bien. Bueno, si habéis leído el libro lo comprobaréis, si no, seguramente también porque habréis leído algún libro anterior de Pedro, y tiene ese don, además de saber llegar a la gente, además de que, al revés de lo que suele ocurrir con muchos historiadores, periodistas y otras hierbas, cuando Pedro en un libro pone algo, indefectiblemente es así. Es decir, que no comete errores, ni siquiera comete erratas, que no es necesariamente lo mismo. Bien, a partir de esto vamos a centrarnos en el libro en cuestión, porque él ha tratado este mismo tema, desde otra óptica y con otros digamos, protagonistas, sí. Personajes, episodios, porque muchas veces tampoco son exactamente protagonistas, tiene un enfoque como el de la cámara, ¿verdad? Un enfoque más abierto de lo que es la historia. Nos sirve de percha para algo. Efectivamente, y para llegar a muchos sitios a donde queremos llegar, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a empezar por una cuestión de tipo, precisamente, perdonadme, de tipo genérico. Usted y yo estamos un poco en la reivindicación del siglo XVIII, del siglo XVIII español, que es un siglo maltratado, que es un siglo al que se compara permanentemente con el siglo XVI y naturalmente en esa comparación va a salir siempre perdiendo, pero bueno, cualquier cosa que comparemos con el siglo XVI español va a salir necesariamente perdiendo. Quiero recordar aquí aquella frase de Hippolyte Taine, ¿no? Un franchute además, imaginaos, que dijo aquello de que entre 1500 y 1700 se produjo un momento superior de la raza humana, el Imperio Español. Repito, que este tío era francés. Entonces, cualquier cosa que comparemos con el siglo XVI español, necesariamente pues va a quedar en mal lugar. Si le añadimos además a la cuestión militar y diplomática, la artística y literaria, pues entonces ya ni les cuento. Ya caemos. Así que vamos, don Pedro, que al final el que tiene que hablar aquí es usted, con el siglo XVIII español y con esa reivindicación de un siglo que es... No nos vamos a meter en la cuestión artística, porque no, pero que si lo comparamos exceptuando con el siglo XVI, casi con cualquier otra centuria, sale extraordinariamente bien parado, particularmente en las cuestiones diplomáticas, militares y la tan traída y llevada política exterior y los pactos de familia. Pues yo no sé por qué voy a hablar yo, Fernando, si tú lo estabas haciendo estupendamente. Porque lo has escrito todo el libro. Y bueno, yo después de oírte el otro día con Javier García Isaac y con Alex Lahain en el Bunker Bar, programa en YouTube que debéis ver, y decir que mi libro era sensacional
y absolutamente bueno, pues casi estoy por levantarme, marcharme y que déjate que sigas tú hablando. Pero como ha venido mi señora y han venido amigas, pues tenemos que... Aquí, estás obligado. Sí, hay que dar un poco de espectáculo. Menos mal que no tenemos aquí miudas que nos invistan. Bueno, pues sí, el siglo XVIII tiene muy mala fama, yo creo que indebida, tanto entre los, vamos a decir, de manera elástica, amplia, lo que podíamos entender como nacionales, como también entre los laicos, los ilustrados, los progresistas y demás, porque para unos es el siglo del atraso, el siglo del afrancesamiento, el siglo incluso de unas luces fallidas y una ilustración fallida, pero a fin de cuentas, ilustración. Los otros lo ven también mal porque es otra ilustración, dicen lo mismo, una ilustración fallida, y seguía habiendo muchos curas, seguía habiendo muchos reyes católicos, seguía habiendo mucha batalla ganada. Perdón, Pedro, yo creo que fue buena porque fue fallida, la ilustración. Sí, ¿no? sí. Bueno, además es que era una ilustración también por ahí muy realista, hecha por funcionarios que sabían lo que había, lo que se podía sacar de España, los límites, no tanto los límites personales, sociales, individuales, sino lo que da de sí un Estado, lo que da de sí una sociedad. Mientras que los ilustrados franceses, el maldito Voltaire y tantos otros nunca suficientemente malditos, pues como estaban ahí en sus elucubraciones, Rousseau, nunca se nos olvide, como decía ese gran hombre, un hombre nefasto. Sí, ya sabéis quién. Entonces, pues las tonterías estas de que el hombre nace bueno y es la sociedad la que le convierte en malo. Y bueno, ¿cómo se nota que tú no has tenido que gobernar a los hombres ni a las mujeres? Y cómo se nota que no has tenido que, pues, recaudar impuestos, hacer presupuestos, tratar con la gente, recibir, tal, obedecer, someterte, negociar y demás. En cambio, la poca ilustración que hubo en España era una ilustración que pretendía de verdad racionalizar el Estado, hacer cosas para mejor. Muchos de los proyectos que se hicieron en aquella época pues fueron proyectos fallidos, por ejemplo el Canal de Castilla, pero en lo que se refiere a la organización fundamental del Estado, fue un siglo muy bueno porque se reconstruye completamente la armada, se establece, se hacen fortificaciones en toda la América española, se reorganiza también el ejército, se traen a imitación de Francia las reales academias de todo tipo, la de la lengua, medicina, historia, ciencias morales creo que es del 19, sí, etcétera. Y también, se purifica la administración, se establece una administración ordenada, los famosos secretarios de despacho, que eso también permite prescindir de los válidos del siglo XVII. Claro, también los válidos era una fiebre que dio a toda Europa en el siglo XVII, porque la administración, las monarquías empezaban a expandirse de tal manera que no, un solo monarca no podía encargarse de ello, y algunos, pues como Felipe III, pues no tenían muchas ganas, así que se lo dejaron al duque de Lerma y ellos se dedicaban pues a sus devociones y a sus cacerías. También lo hacían otros monarcas europeos, Luis XIII, por ejemplo, pero también esto hay que explicarlo. Bueno, pues entonces es un siglo en el que, digamos que los españoles se paran, se detienen y empiezan a decir, bueno, ya hemos corrido mucho, ahora, ¿qué tenemos que hacer para mantener, para reconstruir la casa? Una casa que, como el famoso poema de Quevedo, Los muros de la patria mía, pues se estaba derrumbando. No era una situación tan desesperada, así, pero algo de eso había. Y es lo que se intenta hacer, y en mi opinión se hace bastante bien, al menos los 2 primeros tercios del siglo XVIII. Hay una modernización del país, hay una modernización de España, además deliberadamente buscada, en cierto modo en detrimento de nuestra presencia en el mundo, por ejemplo, y sobre todo durante el reinado de Fernando VI, que es un reinado corto, son 13 años, tampoco es
definitorio de todo el siglo, porque el reinado de Felipe V es todo lo contrario, es un reinado de presencia internacional, sobre todo por las ambiciones de la Farnesio, básicamente en Italia para sus hijos, ¿no? Es que es una madre que se preocupaba mucho de sus hijos. Sí. Y además ya cuando consigue que su primogénito Carlos suceda a Fernando, los dos hijos de la primera mujer de Felipe, Luis I, que dura 8 meses, de enero Sí, a agosto de 1724, que lo matan las viruelas, y luego Fernando VI, pues ya por fin le toca el turno a su primogénito, que es Carlos, que venía ya entrenado de Nápoles, había sido el rey de Nápoles unos cuantos años y la verdad pues vino muy, muy entrenado y sabía cómo gobernar y lo hizo muy bien. Creo que es precisamente en este momento cuando llega Carlos III, uno de sus ministros le dice, deseo que su majestad no tenga ningún estado en Italia y así eso que nos hemos quitado de encima y nos podemos dedicar a otras cosas, pues a luchar contra la piratería berberisca, que es España la que acaba con la piratería berberisca a finales de ese siglo, gracias al bombardeo de Argel en 1785. Aquí podemos poner un ejemplo de cómo tratar con los piratas del norte de África. A ver si alguien nos hace caso, no sé si hay por aquí algún posible ministro y puede tomar nota. Alguno hay. ¿Alguno? ¿Quién sabe? Dios lo quiera, Sí, que culmine la posibilidad en una realidad, que pasemos de la potencia al acto, pero alguno hay. Y entonces también se dedica, por ejemplo, a reformar la presencia en América. Se habla mucho de la Luisiana. Es que con la Luisiana el imperio español consiguió la mayor extensión. Bueno, la Luisiana era un territorio inmenso desde Nueva Orleans a lo largo del Mississippi hasta la frontera con lo que es la frontera con el Canadá, pero muy poco poblado y difícilmente controlable. Fue un mal cambio el de la Florida por Luisiana, pero fue una compensación. Sí, fue una compensación que no tenía, bueno, que te lo daban ahí y encima la importancia era controlar el Mississippi. Bueno, pues Carlos III, en la realidad de Carlos III hay un plan para retirar presencia, que no se... los presidios que estaban desperdigados, concentrarlos en una línea que fuese desde el Golfo de México, creo que a la altura de la ciudad que hoy es Corpus Christi, en Texas, y llevarlo a lo largo del continente hasta el Pacífico, para hacer una presencia permanente y poder oponerse, por ejemplo, a los apaches y luego a los comanches. Bueno, y se intenta una cosa, no solamente el desarrollo en la península, en la España europea, sino también en la España americana, en el continente americano, donde el siglo XVIII es un siglo de un enorme mejoramiento de muchísimas cosas, donde se pone mucho más en contacto el comercio interno de América, que es una cosa que a veces se nos escapa porque parece que América formaba, digamos, una unidad interna y no había tal cosa, no acabó de haber tal cosa, pero en fin, se mejoró enormemente, decía, el comercio con América. Es, por cierto, a final de siglo, con el Tratado de San Ildefonso, en 1777, cuando ocupamos lo que sería Guinea Ecuatorial posteriormente, a partir de que, por cierto, pasa a depender del Virreinato de la Plata, sí. Con lo cual el Virreinato de la Plata tiene posesiones en África. Es una cosa verdaderamente fascinante. América mejoró hasta el punto que cuando los visitantes extranjeros llegaron a América, y no fueron pocos a lo largo del siglo, estamos recordando a Humboldt, pero no solamente, hubo visitantes franceses, italianos, en fin, se quedaban verdaderamente admirados de cómo era aquella España americana, que era más una España americana que una América española realmente, y verdaderamente, bueno, escribieron de ello abundantemente, y uno de los casos más conocidos es el caso de Humboldt. Se quedaba absolutamente pasmado por ciudades como Lima o Ciudad de México, que no se conocían en Europa. Es decir, la amplitud de las avenidas, digamos, las dotaciones municipales que tenía, los hospitales, el alcantarillado, los edificios públicos, las atenciones a la población, no se conocían en absoluto en Europa. De hecho, en el siglo XVIII venían algunos aquí. Por eso hablaba antes de la comparación entre siglos. Si lo comparamos con el XVI, pues no nos gusta más el XVI. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si lo comparamos con el XIX, verdaderamente el XVIII es un siglo magnífico. En el siglo XIX la gente venía a España como el que va al zoo. O sea, a ver tipismo y a ver subdesarrollo. En el siglo XVIII venían a Madrid a admirar la calle de Alcalá, que era la única calle de Europa, por lo menos de Europa occidental, en la cual cabían 8 carruajes a lo ancho.
Bueno, pues la calle de Alcalá era una broma al lado de las principales avenidas, como digo, de Lima y de Ciudad de México. Es decir, que realmente América fue enormemente beneficiada de ese siglo XVIII, que ha hecho que Pedro y yo estemos hoy aquí defendiéndolo con uñas y dientes. Bueno, en mi libro anterior, esto no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, también de Almuzara, hablo un poco de las ciudades. Le dedico un capítulo a qué debe América a España y cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, pues las acémilas, el burro, el caballo, la mula, que ayudaron a los indios a erguirse, porque existían, hasta entrado el siglo XX, existían tamimes en México, que eran profesionales dedicados a acarrear bultos, a cargar piedras, a cargar cajas, a cargar leña, lo que fuese, y se entrenaban desde pequeños para eso. Y otra de las cosas que deben, que España traslada a América, es un concepto de ciudad ideal heredado de los tratadistas del Renacimiento, porque ahí se puede construir sin ningún problema. La Ciudad de México y Lima son ciudades de nueva planta, luego también otras, pues como por ejemplo Buenos Aires y Santiago de Chile, Concepción, y más al norte pues todas las que existen, Puebla de Los Ángeles, más, que no están constreñidas por murallas, mientras que en Europa, claro, como la muralla es una necesidad defensiva, claro, a medida que crece la ciudad se convierte también en un obstáculo para el crecimiento, y es en el siglo XIX cuando esas murallas se van demoliendo en toda Europa y dan paso a los ensanches. Ensanches hay no solo en Madrid, en Barcelona, en Bilbao también, en París, por ejemplo, dejaron las puertas de las murallas, pero todo lo demás lo demolieron completamente. Y estas ciudades... por ejemplo, el virrey Antonio de Mendoza, que ese también necesita un libro para elogiarlo, fue el primer virrey de México, y lo hizo tan bien que el rey lo envía a Perú, que entonces era un avispero. Y ahí gobierna poco, unos 3, 4 o 5 años, porque estaba enfermo, y ahí fallece. Pero este señor establece unas ordenanzas municipales para que la reconstrucción que se estaba haciendo de México, después de Tenochtitlán, las casas tuviesen una altura determinada, las calles tuviesen otra anchura, de manera que todas las casas tuviesen aire y sol, al menos durante parte del día, que eso contribuía pues a mejorar también la higiene y la salubridad. Bueno, y tú cuentas además en tu anterior libro que en el urbanismo del Nuevo Mundo, de la España americana, tenía en cuenta incluso cómo soplaban los vientos. O sea, cómo soplaba el viento en cada ciudad. Había que orientar las calles y diseñar las plazas en función de... Claro, eso se podía hacer porque eran ciudades de nueva planta. Entonces, y luego, en muchas de estas ciudades, al principio no hay murallas. Las murallas se construyen luego, porque todos hemos visto pues las de La Habana, por ejemplo, las de Veracruz, las de Cartagena de Indias, porque vienen nuestros amigos los piratas. Primero ante todo, franceses. Los que tocan las narices en el siglo XVI y parte del XVII son sobre todo los franceses. El principal enemigo de España es Francia. Inglaterra, durante mucho tiempo, pues no deja de ser un pequeño país que está ahí en el norte en brumas, que se come muy mal, hay un tiempo espantoso. Siguen igual. Sí, siguen igual, no han mejorado las cosas. Tú fíjate cómo será, leí una cosa que me hizo mucha gracia, que en el reinado de Isabel I, al principio, ya empiezan a llegar, por fin llegan esos grandiosos navegantes que nos presenta el cine, llegan a Terranova. Terranova, que como decía un español, era la tierra del bacalao. Anda que no debía de haber bacalao. Y entonces hay una comisión, se monta una comisión, el Consejo Privado de Isabel, pues para estudiar si el bacalao se puede dar a las clases bajas inglesas que tan mal comían y que al menos tuviesen algo para variar, aparte de los garbanzos, las alubias y no sé qué porquería. Tampoco había patatas, por cierto. Las patatas también son españolas. Entonces, darles bacalao. Que yo, como acabé harto del bacalao en el colegio, pues no sé qué es peor, la verdad, si comer legumbres o comer bacalao. Potaje. Y demás. Potaje, sí señor, potaje. El horrible potaje ese que nos ponían. Sí, calla. Del posfranquismo. Sí. ¿Cómo sufrimos en el franquismo? Fue horrible. Sufrimos mucho. Vamos a pedir una indemnización. Por culpa del bacalao. Oye, por culpa de Franco. Llegaremos a Franco, de luego, pero por otra historia. Siempre llegamos a Franco. Yo no sé qué hacemos. No es culpa nuestra. Es culpa del escribiste un libro que se llamaba Eternamente Franco, que no era tanto la expresión de un deseo como la constatación de una realidad. Sí, que tú prologaste y demás. Que Franco va a quedar ya para... Sí, o sea, es que nosotros
de pequeños vimos enterrar a Franco y a mí me llegas a decir, cuando tenía 10 años, dice, no, cuando tengas, los que tengo ahora, que no quiero contarlos, te seguirán, se hablará de Franco más que ahora. Yo, no puede ser. Que sí, Que digo que sí, coño. Que no conocíamos al PSOE, entonces. Franco sí que lo conocía, en cambio. Por eso Sí, no era sí. legal. Bueno, vamos a... Joder, eso es lo que no le perdonan los Vamos al socialistas. asunto. Que los tuvo 40 años con la mano fuera de la caja. Bueno, no, fuera de la caja no, con la mano dentro de la caja, pero en la España americana. Ah. Pero bueno, hablando de eso que nos une o que nos debería unir y que algunos utilizan precisamente para desunirnos, está el asunto que tratas tú aquí. Bueno, tratas muchas cosas, por ejemplo, cuestiones interesantísimas, como la del calendario. No vamos a entrar en eso porque sería muy largo y tal, pero merece muchísimo la pena, porque en muchas ocasiones nos preguntamos, oye, ¿esto del calendario cómo va? ¿Esto por qué el calendario es como es? ¿Por qué esto es así? Tal, bueno, pues lo cuenta... Febrerillo es loco, porque tiene Febrerillo febrero loco. un Sí, día señor. extra cada 4 años. Bueno, pues es que lo que he pretendido al introducir este capítulo es también combatir el típico tópico de que en España dábamos pues, para pintores, para arquitectos, para navegantes, para tíos muy brutos, muy echados para adelante, para monjes, para frailes y para matones. Que me ha reventado lo que te iba a decir. Bueno, pues aquí pues no estaba previsto, esto no estaba previsto. Para que se vea que no está de acuerdo. Y entonces es que también, o sea, no se puede tener un imperio como el español sin tener científico, bueno, como el español, como el chino, como el que tuvo Alejandro Magno, no se puede tener, o sea, no te basta solo tener tíos echados para adelante, bravaos, no, hay que tener desde expertos en intendencia que den de comer a la tropa hasta cartógrafos y similares. Y en el caso de un imperio marítimo como el español, pues navegantes. Y hay que tener, pues eso, matemáticos, ingenieros. Hay un libro por ahí que son los ingenieros del Imperio Español, de Sí, Fernández Armesto, con otro autor también. Y entonces, una de las obras capitales de la ciencia española del 16, esa que nos dicen que no existió jamás, pues es el calendario. El calendario llamado gregoriano, tal vez debería llamarse o salmantino o filipino, porque lo elabora la Universidad de Salamanca. Porque hay que adaptar el calendario juliano, porque cada vez se retrasa más respecto al calendario natural, y tener la fecha exacta de la Pascua de Resurrección. O sea, ya en el siglo XVI se acumulaba un retraso de 10, 11 días al final del siglo respecto al calendario natural. Y esto, como lo mandan, eso es un acuerdo del tercer concilio de Letrán, de principios del 16, bueno, la Universidad de Salamanca, que estaba casi toda formada el claustro por sacerdotes y frailes, pues elabora un proyecto. Luego ya más adelante se vuelve a recoger ese proyecto porque que si hubo un tal Lutero que estaba tocando las narices por ahí, que si Julio II pues también quería liarse que si con los venecianos, que si con los franceses contra España, tal, y eso queda archivado, queda postergado. Al final ya en la segunda mitad del siglo XVI, Gregorio XIII, que es el sucesor de San Pío V, el papa que promueve la Liga Santa y la batalla que lleva la batalla de Lepanto, dice que además era astrónomo aficionado, y dice, bueno, esto ya tiramos para adelante. Salamanca vuelve a enviar ese informe, más o menos es lo que pasa, por fin se aprueba en un plazo de tiempo también muy breve, y el primero que lo aplica es Felipe II. La monarquía hispánica establece primero en sus posesiones europeas y luego, un par de años más tarde, en las americanas, la adaptación de este calendario. Calendario que es un avance científico muy poco estudiado en España. Yo solo he encontrado un trabajo, una monografía que lo trate, de una profesora de la Universidad de Salamanca, que encima no es de ciencias, encima creo que es de historia. Dice, bueno, tenemos esto, ¿y a qué se dedican los profesores españoles? Mejor no me contestes, mejor, aunque ya estás pensando en qué decirlo. No, porque es que todos sabemos a qué se dedican, pues a su conspiraciones onanismo endogámico. Sí, efectivamente, a eso se Sí, dedican. sí. Tienen que hacer una serie de trabajos al cabo del año y entonces les da, pues cada 3 años, y entonces les da igual lo que hagan. El caso es acumular trabajos. Fíjate el absurdo al que se ha llegado de la Universidad Española, que un libro, aunque sea un libro súper académico, lleno de citas y de tal, y lo que tú quieras, y de fuentes primarias, no cuenta, por ejemplo, prácticamente nada a la hora de baremar, y lo que sí te cuenta son trabajos que a la mayor parte de las veces no aportan absolutamente nada o son irrelevantes.
pero los trabajos sí que tienen muy buena prensa, con lo cual se dedican exactamente a eso, prácticamente, de verdad lo digo, a no hacer nada, no porque los tíos sean vagos, sino porque el sistema está montado sobre esas... El sistema prima eso. Sí, sí, literalmente, entonces, bueno, esa es la realidad. Pues bueno, para acabar con el calendario, el calendario, que es un avance, nuestros queridos ingleses, esos que tantas películas sobre ellos hemos visto, tan elegantes, tan finos, tan sabios, tan de Royal Society y tan Agatha Christie y tan. Bueno, es que adoptan el calendario en mediados del siglo XVIII, porque no les da la gana de adoptar una medida papista. Al final tienen que ceder y adoptarla. Hace poco lo ha adoptado la Arabia Saudí, que también es otro triunfo de los españoles. Creía que del Papa. No sé yo, de este no lo sé. De este bueno, en Arabia Saudí puede que sí. Pero íbamos a hablar... Oye, menos mal que estamos entre amigos, ¿eh? Sí, eso espero. Sí. Bueno, si hay un espía, que se identifique, por favor. Y si hay una espía, que también, que se identifique más. Igual acabamos como Bigamno, ¿no? Bueno, calla. Bueno, sí, que íbamos a hablar de la lengua española. Al final todo esto la culpa es tuya, porque yo te iba a preguntar por la lengua española y la reivindicación que hace Carlos V, que no es español, que su idioma originario era el francés, que habla flamenco, que habla alemán y que el español lo habla muy mal porque además en general tiene problemas para hablar. Tiene la mandíbula saliente, en fin, pues característica prognática, característica de los Habsburgo, y le resulta muy complicado, pues, en fin, poder hablar incluso, sobre todo al principio. Y más que hablar, que le entiendan, que ese es el verdadero problema. O sea, tú puedes hablar, pero si no te entienden, eso me recuerda, me vais a permitir una anécdota de Knut Hamsun, el célebre escritor noruego, premio Nobel. Ese sí que acabó mal. Pero ese acabó mal porque apoyó a quien no debía, allá por los años 40. Bueno, sí, le dedicó una necrológica. Además. En el 45. Y este señor... Y no contamos más. Y este señor se fue de viaje a Francia, ¿no? Y entonces, a la vuelta, los periodistas le preguntaron: ¿ha tenido usted algún problema con su francés? Y dijo él: yo no, ahora ellos... Porque por lo visto era muy justito de francés el hombre. Bueno, yo lo que quería llegar era al español, no al francés. Al español, pues conocida la anécdota más o menos, pero la vamos a refrescar. La anécdota de Carlos V ante el Papa. Ante Pablo III. Ante Pablo III, que quiero además, antes de que hables, quiero señalar una cosa, y es que está recogida en las bravuconerías famosas del libro de Brandomé en francés. Estamos ahí, los franceses, estamos descubriendo una nueva óptica del país vecino. Algo tendrá que ver las elecciones que ha habido hace poco, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Crees que no? Créeme. Bueno, Gentilezas y bravuconadas de los españoles, de Brandomé, escrito a finales del XVI, principios del XVII, en donde él recoge, y no importa estos efectos, a los efectos de lo que voy a decir, no importa que la anécdota sea cierta o no, él recoge cómo Carlos V habla en Roma ante el Papa en español. Repito, es que dice en español, no dice castellano, ¿no? Dice en español. Por tanto, en el siglo XVII, XVI, ya al idioma que 4 siglos después llamamos castellano, ya le llamaban español. Pues sabéis que el español es un idioma que se habla en 30 países, excepto en España, que se habla castellano. Pero en México hablan español y en Argentina hablan español. Es verdad que el argentino es un poco peculiar, pero lo hablan. Entonces, bueno, la cuestión es, Carlos I es el primer gran defensor de la lengua española, con un carácter internacional, con independencia de cómo fuera realmente la anécdota, y defiende nuestro idioma, defiende el idioma español, que ya lo era de toda la península, por cierto. Otra cosa es que hubiese parte de esa península que además del idioma español tuviese otro, pero el español también era su idioma, por supuesto, y es Carlos V, el que lo defiende con más énfasis. Hay un proceso de hispanización verdaderamente, al margen ya de otra consideración, entrañable en el hombre más poderoso de la tierra. Bueno, Carlos V tiene mala fama también, ahora que estamos reivindicando cosas no vistas antes, el siglo XVIII ya da. Carlos V, como digo, tiene mala fama tanto entre los, vamos a decir, los nacionales como entre los ilustrados, porque se dice que mató las libertades castellanas en la batalla de Villalado, porque los comuneros eran unos tíos muy simpáticos y que solo querían el desarrollo y la prosperidad de los castellanos. Entonces ellos no solían hablar de españoles.
Lo cual, hombre, podemos discutir mucho, pero lo cierto es que los comuneros no eran unos tíos muy simpáticos, la verdad, porque eran las clases altas de las ciudades, de un grupo de ciudades, y se sublevan como 8 o 10 ciudades, Toledo, Burgos, Valladolid, Segovia, tal, pero no todas. Y muchas, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Galicia, les dejan tirados. Y hay otra anécdota curiosísima, que es que empieza la sublevación empieza cuando Carlos se ha ido a Italia, y de Italia va a ir a Alemania. Es decir, celebra el capítulo del Toisón de Oro en Barcelona, que es el único capítulo general que se celebra fuera de lo que era el Ducado de Borgoña, y están los escudos de los caballeros en la Catedral de Barcelona. Entonces los comuneros envían una delegación a hablar con los jefazos catalanes, los gerifaltes catalanes, en ese momento en el que está Carlos a punto de irse. Y los embajadores de los comuneros plantean a los catalanes pues sus quejas: oye, vamos a protestar por esto, por no sé qué, ¿os unís? No queremos problemas, ningún problema, eso es asunto vuestro. Bueno, pues nos vamos. Y una vez que ya se han ido, pero están lejos, entonces van corriendo a Carlos a chivarse. ¿Aunque han venido aquí unos súbditos vuestros de Castilla a incitarnos a la rebelión? Nosotros le hemos dicho que no. Qué buenos súbditos somos de su majestad, ¿verdad? Por supuestísimo. Y que esto, creo que lo cuenta Pedro Voltes, demuestra el hundimiento de Cataluña como potencia dentro de España y dentro del Mediterráneo, que quedó destrozada por la peste negra en el siglo XIV, y luego también por los vicios de los usaches, de las malas costumbres, el auténtico feudalismo, que es donde sobrevivió en Barcelona. Pero claro, decía Voltes, hombre, si de verdad las élites catalanas contasen lo que dicen algunos que contaban, no habrían hecho ahí ese tejemaneje de no mezclarse con los comuneros y luego chivarse de lo leales que habían sido a Carlos. Bueno, Carlos en sus larguísimos viajes, que desesperaban a la pobre emperatriz Isabel, en 1535 hace su campaña de Túnez, que es una enorme victoria, la única victoria que luego se vio que consiguió contra el Islam. Luego Felipe tuvo algunas más, pero esa fue la primera y única de Carlos. Carlos vuelve a Italia, entra en loor de multitudes, en Sicilia, en Nápoles, llega a Roma en la Semana Santa de 1536. Y venía caliente y con razón, porque en Túnez había encontrado pruebas de la complicidad de Francisco I de Francia, el rey cristianísimo, con los turcos. Les había avisado de todo. Carlos le propuso a Francisco unirse a la campaña y demás. Y dijo, hombre, no, es que Barbarroja ha sido aliado mío y eso yo, un rey cristiano europeo, no puedo traicionar así a alguien que me ha ayudado y demás. Espero que lo comprendáis, no sé qué. Bueno, no queda otra que comprenderlo. Pero es que el tío envió a un par de buques a avisar a Barbarroja, buques que fueron capturados por la expedición de Carlos. Y encima, en el castillo de Túnez encontraron cañones, no uno, ni dos, ni tres, sino unos cuantos, con las flores de lis de Francisco y algún otro emblema. Creo que él tenía como emblema la salamandra. Bueno, pues también flores de lis y salamandras. Entonces llega, como digo, Carlos enfadadito a Roma, pide ver al Papa, y entonces ante todo el cuerpo diplomático hace un discurso que es parcialmente recogido, un discurso que lo citan mucho los embajadores, en español, como ha mencionado Fernando, en el que abronca a Francisco. Carlos dice varias veces, quiero la paz, quiero la paz, quiero la paz. Unir a los reyes de la cristiandad contra el turco. Y aquí el que está tocando las narices, Carlos era muy diplomático, no lo dijo eso, es Francisco. Y si estoy diciendo mentira, que aquí los embajadores, tenía dos embajadores en ese momento, Francisco en Roma, que me lo digan a la cara. Y si hace falta, yo desafío a Francisco a un duelo entre él y yo, para que de verdad pongamos paz entre nosotros.
y queda sorprendidos, aparte de por el tono del discurso y por su contenido, por el hecho de que fuese en español. Además, Carlos, como ha mencionado Fernando, nació en Gante en 1500. Su hermano Fernando, que nació en Alcalá de Henares en 1503 y que se llamaba Fernando en honor a su abuelo, Fernando el Católico, pues claro, estaba educado a la castellana y hablaba español. Y hacia 1518, 1520 se produce un cambio. Por fin viene Carlos, acepta en las Cortes de Valladolid, que le llaman de todo, le dicen pues eso, pues no sacar dinero oro de Castilla, no dar cargos a extranjeros, que no lo cumplió Carlos. El sucesor de Cisneros pues fue el sobrino de Adriano de Utrecht, que encima no residía en la diócesis y demás. Luego hubo suertecilla y se mató en una caída de caballo en Worms, en Alemania, en 1521, justo en vísperas de verse con Carlos con Lutero. Bla, 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 le ponen varias condiciones: casarse cuanto antes y aprender español. Bueno, se reúne también con su hermano Fernando y los dos se van juntos, y creo que es por Aranda de Duero, aquí cuento el sitio exacto. Fernando acepta el acuerdo que tenía la familia entre ellos, o sea, eran 2 varones y 4 mujeres, y sale creo que es para Borgoña, mientras que Carlos sigue su viaje hacia Barcelona. Y mientras Carlos se hispaniza, y uno de los gestos es este discurso famoso, en cambio Fernando se germaniza. Con Fernando habían contado hasta los comuneros, hasta estuvieron a punto de secuestrarle en el castillo de Simancas y para forzar a su hermano a rendirse. Incluso se habló en su momento entre Maximiliano y Fernando el Católico de repartirse el patrimonio entre los dos nietos que tenían. O sea, Fernando España, Italia y las Indias. Y a Carlos, pues el Imperio, Austria y Borgoña. Y al final se decidió mantener el principio dinástico de la herencia completa para el primogénito. Fernando, como digo, sale de España y la verdad no vuelve a España, a diferencia de Carlos, que viene a morir a Yuste, y pues el rey de Hungría luego protesta porque él quiere ser emperador. El acuerdo original era que se turnasen primero Carlos y luego su hermano Fernando en la corona imperial. Pero Carlos, hay un momento en el que cree o piensa en que sea Felipe, que ya había nacido en 1527 en Valladolid, el que herede también el imperio. Entonces Fernando protesta, una de las hermanas, creo que es Leonor, compone y llega a un acuerdo entre los dos hermanos, de manera que cuando abdica Carlos, el imperio pasa a Fernando. Pues Fernando, que está enterrado en Praga, en la catedral de Praga, con un túmulo estupendo, magnífico, pues claro, no vuelve a España. O sea, el hermano español se germaniza y el hermano flamenco germano se hispaniza. Sí, sí. No deja de ser curioso. Y también para quienes digan que si los Austrias apartaron a los españoles de su destino, que era dominar el Mediterráneo, pues hombre, los españoles la verdad es que estaban muy a gusto siguiendo al emperador. Eso es así, y nosotros estamos muy a gusto hablando de esto, pero tenemos que dar un salto hacia adelante y hablar de Miguel Ricardo Álava. Hombre, un personaje casi paisano, que vais a encontrar en este libro y que, bueno, es poco conocido, pero es un personaje de verdad de un calado muy importante en lo político y en lo militar y también en lo artístico. Y esto de lo artístico nos va a llevar luego, no era pintor, pero ni falta que hacía, pero nos rescató una gran cantidad de pintores. Pues sí. Y esto nos va a traer a tiempos mucho más contemporáneos hasta desembocar en el ministro Urtasun. Pero no temáis, no salgáis corriendo, que todavía falta. Sí. Antes la publicidad. Vamos con Álava. Sí. Vamos con un personaje de verdad de primerísima división. Un personaje división. desconocido. Una cosa también, sí. Volvemos otra vez. Creo que hemos atacado un poco a la Universidad Española, así que vamos a martillarla todavía un poco más. Tienes, es mi obligación decírtelo, 5 minutos. 5 minutillos. Sí. 5 minutos. Bueno, de este señor solo hay una biografía
escrita hace poco y por alguien que no es profesor universitario, además, sino creo que economista, un ingeniero, consultor, que quedó fascinado por su figura y que se puso a escribir sobre este señor. Además, bueno, Álava pues era marino y luego le pilla el cambio de siglo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Él participa como marino en la batalla de Trafalgar, luego está en la de Waterloo. Es el único militar de los millones de las guerras napoleónicas que participa en estas dos grandes y decisivas batallas. Bueno, pues Álava, después de la batalla de Trafalgar, 1805, y pues mira, pide por fin el retiro y volver a Vitoria. Y estando en Vitoria le pilla el golpe de estado de Fernando, las abdicaciones de Hendaya y la invasión francesa. De manera que cuando empiezan a entrar por fin los franceses y se ha producido la batalla de Bailén, julio de 1808, Álava hace testamento. Hay que ver estos individuos, qué fachas eran, la verdad, y seguro que hasta se confesó y comulgó. Y no sé por qué era liberal, así un poco... Bueno, pero en ese momento no era muy liberal. Luego se hizo, bueno. Luego se hizo. Pero liberal, pero moderado. Sí, no, rechazó la Constitución progresista del año 37. Hombre, veis, no era tan malo. Bueno. Y entonces se pone al servicio de la Junta Suprema, que pues, estos movimientos que se van produciendo de una manera muy rápida, que cuesta mucho seguir, porque empezaron a surgir juntas en toda España. Bueno, la Junta Suprema le nombra enlace con el general Wellesley, Arthur Wellesley, que luego fue el duque de Wellington. Y se hacen los dos tan amigos que el uno aprende la lengua del otro. O sea, Álava aprende inglés y Wellesley aprende español. Como digo, acaban siendo tan amigos. Este participa, está en el Estado Mayor de Wellington, de tal manera que participa en la batalla de Vitoria. Consigue detener el saqueo de Vitoria por la chusma inglesa. Hay aquí una cita magnífica de Wellington que define a sus soldados como la auténtica chusma de la tierra. Así los llama. Nuestros soldados son la chusma. Es que son borrachos. Esto es lo mejor. Que se alistan por un trago. No por una botella, por un trago. Que hay que ser ya cutre, ¿no? Ya que tienen unas cuantas botellas, digo yo. Y ahí es en la batalla de Vitoria donde se recupera gran parte de lo que los malditos franceses habían estado saqueando, los Bonaparte a la cabeza. Pero ya había salido de España mucho de este patrimonio robado. Pues aquí en el Escorial, pues el Escorial fue... porque era de piedra, que si no también se lo hubiesen llevado. Los conventos de Madrid y de Sevilla y de Córdoba fueron, saqueados, los palacios de la nobleza, etcétera, todo. Bueno, pues ya por fin está Álava con su amigo Wellington en París. Incluso durante unos meses es embajador de España nombrado por Fernando VII, y se plantea por parte de los aliados vencedores de Napoleón la devolución de todo lo que se llevaron los franchutes. Entonces Luis XVIII dice que no es, que aquí se queda lo que aquí entra. Hasta que por fin ya Álava se cansa de discutir con Luis XVIII y con el director del Museo del Louvre, cuyo nombre original fue Museo de Napoleón, y entonces convence a Wellington para que le preste un centenar de infantes de marina, y de esa manera entra con los infantes y los expertos españoles, escogen los cuadros, pum, este, y consiguen recuperar unas 300 obras de arte españolas que estaban ya catalogadas en el Museo del Louvre. Hubo sus protestas, sus quejas. Álava, viendo lo que pasaba, pues envía los cuadros empaquetados a Amberes y de Amberes a España. No podía arriesgarse a que atravesase Francia, porque vete tú a saber lo que pasaba. Y gracias a este señor, pues recuperamos gran parte de la Pinacoteca del Prado. O sea, que es una obra verdaderamente magnífica la de este hombre. Una obra diplomática, de valor, de riesgo y eso. Y que puede enlazarse de manera nada forzada, por otro lado, con la recuperación de ciertas obras de arte que tuvieron lugar también en España. Sí, un siglo más tarde. Ahora va a salir el Innombrable. El Innombrable, sí, el Tesoro de Guarrazar, la Dama de Elche, la Inmaculada de Murillo, en fin. Obras... Y unas cuantas cajas de documentos robados de Simancas por los franceses. Y bueno, y algunas cosas que habíamos vendido prácticamente. Sí, la Dama de Elche. La Dama de Elche se vendió. Incluso se cuenta... En el rastro. Se cuenta que hubo una oferta por parte del
del dueño del terreno a la Academia de la Historia. La Academia de la Historia de... Bueno, te dejo sin No, cuidado, sí. esta porquería vamos a vender. Pero aquí la historia viene, vamos a ver. ¿Por qué llegamos a Urtasun? Sí. Pues verdaderamente a Urtasun solo se puede llegar por la vía del estrambote bufo, porque es lo que tenemos. Porque en los años 40 España recupera, mediante pues, en fin, el establecimiento de unos ciertos vínculos con Francia, con la Francia entonces, con Su innombrable. con su innombrable, Aquí con todos tenemos innombrables. el mariscal Petén. ¡Hala! Lo que he dicho. Hoy llevamos ya 3 innombrables dichos. Pero bueno, y... Bueno, pero este público sabe de quién estamos hablando. Son muy listos. Sí, lo peor es que están grabando, pero vamos, que da igual. Nos la bufa. Bueno, el mariscal Petén, al final llegamos a un acuerdo y nos devuelven todo eso. Nos devuelven... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que si este magnífico gobierno que nos hemos dado nosotros mismos determina que todos los actos jurídicos del franquismo Son nulos y son inválidos, Porque es un régimen genocida. claro, le tendremos que devolver todo eso, la Inmaculada de Murillo, la Dama de Elche, el Tesoro de Guarrazal, a nuestros queridos vecinos del norte, porque son, claro, actos jurídicamente nulos. Entonces siempre puede salir un abogado o el Museo del Louvre No va a salir, seguro. que diga, oiga, ya que esto es nulo, pues también este acuerdo de cesión, de intercambio, se hizo la verdad muy bien hecho, pues también es nulo, así que, oiga, devuélvanos la Inmaculada. Pedro, que de Murillo. no hace falta que salga ningún abogado. No hace falta porque recientemente... O sea, va a han ser estado- el propio Urtasun el que No lo tenga diga. ninguna duda. Recientemente ha estado en negociaciones con el gobierno colombiano, que nos regaló a finales del siglo XIX un tesoro de monedas de oro y Kumbaya. tal, y de efectivamente, Kumbaya, nos regala esto, y entonces los colombianos están diciendo que no, que os lo regalamos, que no nos lo devolváis. Y Urtasun está diciendo que sí, que esto es colonialismo, que os lo devolvemos. Y los colombianos, que no, que os lo regalamos de corazón en su momento, que tal igual. Y Urtasun, que sí, que os lo regalamos, que o sea, que lo devolvemos, tal. Estamos así. Entonces quiere decir que no hace falta ni que aparezca un abogado, o sea, no hace falta absolutamente ni abogado para joderla. Simplemente tenemos a Urtasun, que ya Oye, a ver si con este libro le he dado una idea a Urtasun. Pues seguro. Oye, a ver si... Bueno, pues No, sí. mira, Bueno, no porque no creo que lo lea. Bueno, menos mal. No, ni este ni ninguno. Pero vosotros tenéis que leerlo. Sí. Bueno, hemos llegado, fíjate, como decía, como prometía yo antes, hemos llegado a Urtasun. Bueno, al final Álava gracias a él, nos devolvieron una gran cantidad de obras de arte. Además actuó con una enorme determinación, bueno, como estaban haciendo los prusianos en ese momento y los holandeses y tal, pues exactamente igual. Y conseguimos recuperarlo. En cambio, los caballeros de Malta no pudieron. O sea, Claro, un inciso. claro. Cuando se produce el gran sitio turco de Malta en 1560, que concluye en 1565, la primera gran derrota de Suleimán el Magnífico, en parte fracasan pues, porque España, el virrey de Sicilia, envía galeras en ayuda. Por cierto, que la orden la mandaba entonces un francés, Lavalette, que es el que da nombre a la capital. Al año siguiente, Felipe II envía como regalo una daga y una espada de ceremonias, cuajadas de pedrerías, etcétera, que se sacaban en procesión el día que se levanta el sitio. Esas dos joyas son robadas por el amigo Napoleón cuando conquista Malta. Y siguen en el Louvre. Si vais al Louvre, ahí las tenéis. Y luego, el que se lleva la mala fama es cierto innombrable alemán, que incluso le hacen películas sobre la recuperación del tesoro de los cuadros robados. Hace poco volví a ver El tren, la de Burt Lancaster, Sí. que es muy buena, por otro lado. Y luego está esa de, ¿cómo se llama? Minute Man, o la de los... Recuperadores. Sí, los recuperadores, pero no me acuerdo que es el nombre, está en inglés. Además que sale George Clooney. A lo mejor por eso se acuerdan las señoras. Puede ser. Para terminar, Historia desconocida del Imperio Español concluye con un capítulo dedicado a la última expansión el Imperio Español. Sería muy atrevido llamarle imperio, pero bueno, de España en definitiva, que es la que tuvo lugar durante la Segunda República en 1934 en Ifni, y donde hay un protagonista, el general Capaz, que hizo honor a su apellido. A mí me falta el K, me acabo de dar cuenta. Bueno, y que este hombre, pues tuvo un final y tuvo un desempeño por parte de la República, Sí. que es, creo que muy ilustrativo realmente de cómo fue aquel régimen tan bienaventurado que nos quieren dibujar ahora. General Capaz, Ifni, 1934.
Cárcel Modelo, Madrid, 22 de agosto de 1936, todo suyo. No, pues ya lo has contado todo. No, pues cuéntalo Osvaldo Capaz era un hijo de militar, por eso nació en Cuba, se hizo militar creo, de ingenieros y africanista, como todos los militares españoles que valían algo estuvieron en África, incluso también el general Vicente Rojo y José Miaja. También estuvieron en África, poco, pero estuvieron. Y a este le encarga Alejandro Lerroux tomar posesión de Ifni, que se identificaba erróneamente con Santa Cruz de Mar Pequeña, y lo hace de una manera magnífica. Se había intentado el año anterior y había sido un desastre. Habían los jefes de las tribus, pues en ese momento pues se había negociado mal, tal, pues capturan al oficial de la Armada Española que va ahí, hay tiroteos, hay unos muertos, y esto en el año 34, Capaz, que hablaba árabe, que era muy conocido entre los marroquíes, porque había mandado tropas indígenas, les comprendía muy bien, sabía negociar con ellos, hacerse querer y demás, lleva personalmente las negociaciones y consigue que se produzca que se acepte la incorporación por parte de los nativos sin ningún problema. El único periodista que estuvo presente en esos momentos fue Manuel Chávez Nogales, que precisamente Almuzara le reeditó sus crónicas periodísticas escritas en ese año 34. Y más, entonces, magnífico. Él cumplió, Capaz, las órdenes de Alejandro Lerroux, le ascendieron a general. Hombre, se montó un numerito, cómo no, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes entonces, y el que más protestó fue un tal Bolívar, que no tenía parentesco con el venezolano, pero sí tenía la misma mentalidad rencorosa y mezquina, que era el único diputado comunista, y que dijo el tío que eso era un acto de imperialismo insoportable y que era el anticipo de una guerra mundial entre los capitalistas del mundo entero, que se iban a matar entre ellos, y luego encima, mientras se estaban matando entre ellos, iban a atacar a la patria de la humanidad avanzada y progresista de Stalin. Este individuo simplemente se limitaba a leer el guión que le habían mandado de Moscú, todo esto. Bueno, pues Capaz tiene varios cargos importantes en Marruecos, jefe de la circunscripción occidental con capital en Tetuán, me parece que era, y le pilla el alzamiento el 17 de julio en Madrid. Aunque él en ningún momento se significa, es detenido, porque le ofrecen, le dicen, bueno, usted que es general de brigada y tal, quiere mandar tropas contra sus compañeros. Y qué tropas, qué tal, no sé qué. No, los milicianos, estos que vienen de matar gente en el cuartel de la montaña. Hombre, mire, pues no, yo no quiero mandar chusma contra mis compañeros. Ah, bueno, vale. Pues le vamos a meter en la cárcel Modelo. Ahí se hizo amigo de Serrano Suñer, que era entonces diputado de la CEDA. Él cuenta las conversaciones que tenía con Capaz en sus memorias, y dice, mira, van a ganar la guerra los nacionales, porque los otros, los milicianos, son un desastre, son una banda de asesinos, no saben ni mandar ni obedecer. Ahora bien, a medida que se acerquen los nacionales, tenemos que estar muy preparados a tomar la cárcel. La cárcel Modelo estaba donde está hoy el cuartel general del ejército, en Moncloa, porque nos exponemos a que nos pasen a cuchillo a todos. Pues sí. El Ministerio del Aire. Sí, Ministerio del Aire, perdón. Bueno, el antiguo Ministerio del Aire, ahora es cuartel general. El Ministerio del Aire hace 40 años. Pero... Y eso es al final lo que le pasa al pobre Capaz. A él lo atrapan la noche del 22 al 23 de agosto y es asesinado junto con unos cuantos más de personas que estaban ahí presas. Por ejemplo, Melquiades Álvarez, que había sido presidente del Congreso de los Diputados, masón, había sido diputado en las elecciones del 36, la Comisión de Actas le quitó el escaño, y ya lo insoportable, lo que le señala, lo que le marca, es que fue abogado de José Antonio. Él pidió ser abogado de José Antonio Primo de Rivera. Y eso sí, se dice que Azaña, que era muy amigo de Melquiades Álvarez, lloró desconsolado cuando se enteró de que habían matado a su mentor. Pobrecito, amenazaría con dimitir, solo lo hizo 15 veces. Sí, pero enérgicamente. Eso sí. Bueno, y murió Ruiz de Alda, asesinado, y murió Fernando Primo de Rivera, en fin. Sí. Bueno, es que Capaz simboliza, como Pedro Moïno, que es otro militar cuya historia por fin ya se conoce,
ya es de dominio público, que es ese pobre militar, bastante tonto por cierto, que aparece en todos los libros de texto que estudian nuestros hijos, ondeando la bandera tricolor del 14 de abril. Moïno era teniente, se presenta con la bandera dichosa, que entonces era bandera de partido, del Partido Republicano Federal, y lo pasean pues, por la calle Alcalá, por Cibeles. Bueno, el tío tuvo la decencia de no meterse en el gabinete negro de Azaña en el Ministerio de la Guerra, donde estaban ahí todos los resentidos que se dedicaron a revisar las carreras de los militares de Marruecos y a destituirles a algunos. Creo que a Franco también le destituyeron y le hicieron retroceder en el escalafón a Franco y a muchos más, claro, creando amigos. Y este señor estaba como capitán, ya ascendido a capitán de ingenieros en Alcalá de Henares, y en julio del 36 se subleva contra el Frente Popular. Bueno, les capturan y él en el juicio que hace el Tribunal Popular dice: hombre, pero es que yo soy republicano de los de verdad, yo soy de los que salió a pasear la tricolor del 14 de abril. Pero no, eres un burgués y un militar, así que ponte ahí para que te hagamos un retrato. Y a este y a otros oficiales de Alcalá de Henares les fusilaron. Parece ser que tiraron sus cuerpos en la ciudad universitaria y solo se pudieron recuperar ya pues en el año 39. Y así es como acaba la República. O sea, el último militar español, el último español que expande las fronteras de España y el primer militar español que ondea la bandera tricolor son asesinados por el Frente Popular. Vaya República, ¿eh? Sí, señor. Y además está metido en el ajo García Tadel, por cierto, en el... Del PSOE. Sí, bueno, iba a decir una redundancia, del PSOE y ladrón, pero... Sí, uno de los grandes ladrones de la historia de España. Reconocido por los propios socialistas, ¿eh? No es que robara a los muertos, que ya sería grave. No, es que mataba para robar. Entonces tuvo la mala suerte, huyó con un gran botín por Francia, si no recuerdo mal, por Marsella, me parece, huyó con un gran botín desde allí y camino de América... No, creo que zarpa del norte, de Le Havre. O de Brest. ¿Del Havre? Sí. Creo, pero bueno, a ver, zarpa de Francia, camino de México. No, sin líos. Zarpa de Francia, yo creía que era Marsella, pero bueno, da igual. Y tiene la mala suerte de que el barco toca en territorio español. En Canarias. Primero, en Canarias, pero tiene además la mala suerte de que 2 días antes la isla de La Palma, que es donde toca el buque, se ha pasado de bando, que era una isla donde la presencia del Partido Comunista era fuerte, se ha pasado de bando y se ha puesto con los nacionales. Inmediatamente le echan el guante a García Tadel y descubren todo el pastel que había detrás del saqueo y misericordia del PSOE, que entonces lo hacía incluso con menos disimulo que ahora. Y entonces, no había Tribunal Constitucional. No había. Bueno, había, pero no lo designaban ellos. Bueno, Tribunal de Garantía. Entonces, se lo llevan a la península, me parece que a Sevilla, y en Sevilla él se hace el converso. Él ha visto la luz de repente, no la luz del brillo del oro, sino la luz de nuestro Señor, y se convierte a la Santa Religión Católica y pretendiendo lógicamente alcanzar de esta manera pues el perdón y la bondad de sus carceleros, que por supuesto no picaron en la trampa y lo fusilaron como correspondía. No, garrote. Bueno, garrote, perdón, es verdad. Es verdad, porque además el fusilamiento es un honor militar. Hicieron bien. Garrote, bueno, este era un ladrón, total y absoluto, como tantos y tantos del PSOE. Bueno, pues este estuvo en la denuncia precisamente del general Capaz. O sea que... Bueno, ¿cómo sería este García Tadel que el ABC republicano celebró su ejecución en Sevilla? Sí, también está ahí, lo podéis ver en la hemeroteca. Sí, ¿verdad? Qué cosas del ABC, ¿verdad? Sí. Las cosas que ha hecho el ABC y que sigue perpetrando. Bueno, nos quedan una gran cantidad de cosas. El 12 de octubre, la fiesta que vino de América, está muy bien contado aquí. El 12 de octubre, permitidme que meta la cuña, no es solo pasado, es futuro. El futuro de España pasa por el 12 de octubre. Si tenemos algún futuro, y yo estoy convencido absolutamente que sí es así, desde luego pasa por América, pasa por Hispanoamérica, pasa por... ¡Qué alivio! Cuando decías que pasa por el 12 de octubre empecé a pensar en el hospital. No. Bueno, al paso que va nuestra demografía, sin duda. O sea, sin duda. Pero vamos, y lo cuenta muy bien Pedro, porque efectivamente es una fiesta que viene impulsada desde América. Sí, señor. O sea, no se le ocurrió a Franco, aunque alguno crea que no, es muy anterior a Franco, es de finales del siglo XIX, se instituye, sobre todo a partir de 1910, hay una serie de países de Hispanoamérica
bueno, que lo toman como fiesta propia, fiesta nacional, y pasa así a España a ser una fiesta, porque se llamaba el Día de la Raza, luego por razones perfectamente comprensibles, pues se le cambió el nombre, pero bueno, se mantiene por ahí con una cierta, digamos, ambigüedad el nombre. No hemos hablado tampoco de Luis de Córdoba, un personaje a la altura, podemos decir, de Álava, ¿no? Pues sí, efectivamente, es el que... Otro tapado. Es teniente general de la Armada, porque se había suprimido el título de almirante, y es el que dirige una flota combinada hispano-francesa. Es el tío el que le echa las agallas. Los franceses, como de costumbre, amagaban y no daban. Y en 1780, en el verano, capturan un doble convoy que iba a enviar ayudas al ejército que estaba combatiendo a los rebeldes de las 13 colonias y también a la India. Y se hacen con un botín descomunal que a Jorge III, que ya estaba el tío tal, cuando le dan la noticia, tiene una lipotimia. Un síncope. Sí, porque había invertido dinero en el convoy. Bueno, el año anterior, 1779, hay un intento de desembarco en Gran Bretaña, que no se cuenta, y que es frustrado básicamente por la permanente indecisión de los franceses, que ya es una tradición, que se reeditará de nuevo en Trafalgar y demás, ¿no? Es una historia fascinante. Yo conocí a este tío porque escribiendo hace muchos años... Sí, pues no tienes tantos años, Fernando. Personalmente bueno. no, pero lo descubrí, sí, porque está escribiendo sobre la llegada de los españoles a Alaska. Y ahí hay un sitio que se llama Puerto Córdoba, con V. Y dije, joder, estos tíos, qué incultos, que ya teníamos la Real Academia y tal. No, la LOCSE no, joder, Pedro. No, teníamos la Real Academia, de momento, que es un primer paso para llegar a la LOCSE. Y bautizaron ese lugar que todavía existe, que está en Alaska, yo creo que debe ser el sitio más al norte que fundamos los españoles, y que se llama Puerto Córdoba, ¿no? Y era en honor del que era entonces el teniente general de la Armada Española, Luis de Córdoba. Es un personaje absolutamente fascinante que además se ocupa de todas estas historias, no de las primeras, que donde el hombre era jovencito, porque nace en 1706 o por ahí. Sí. O sea, él tenía ya más de 70 años, cuando le da el gran golpe a la escuadra inglesa. Es Carlos III y es también el conde de Florida Blanca el que le tienen que defender frente a los franceses. Y dicen, hombre, pero este señor que tiene ya 70 años, ¿cómo me lo pones? Digo, bueno, pues tiene más agallas que tú. Que toda la flota francesa, y es verdad. Incluso al año siguiente, en 1781, vuelve a dirigir la toma de otro convoy. Y luego el bloqueo de Gibraltar. También participa en el bloqueo de Gibraltar de 1782, donde coincide con Tony Barceló, que es el que arrasa Argel y es el que inventa las lanchas cañoneras. Sí, o sea, la historia de la Armada Española, esto sí que deberíamos reivindicarlo en un libro divulgativo, que es lo que le falta a la Academia Española, porque la historia de la Armada Española es una cosa sorprendente. O sea, Menéndez de Avilés, ¿cuánta gente le conoce? Todos hablamos mucho pues de Colón, del Cano, de los Bazán, de Churruca y Gravina, porque murieron en Trafalgar y demás. Incluso se habla de manera incomprensible para mí del almirante Cervera, que perdió una flota entera. Un desastre. Sí. Un desastre sin paliativos. Sí, pero oye, los norteamericanos le trataron a cuerpo de rey. Hombre, o sea, que no me extraña. Claro. En cambio, del que no se habla es, por ejemplo, de Fernando Villamil, que era un oficial subalterno de la Armada, que es el que inventa los destructores, que muchos conocerán de las películas inglesas que veíamos antes en primera sesión los sábados, porque les llamaban Destroyer. Dicen, no, el destructor como concepto es un invento español, y los ingleses, que son más listos que nadie, se lo quedaron. Bueno, pues este señor es creo que es el más alto oficial de la flota de Cervera que muere en combate, porque se niega a rendirse, a salir a hacer el imbécil. Y entonces él y sus hombres, al frente del destructor Furor, tratan de atacar un acorazado norteamericano y claro, lo fríen por el camino. Bueno, pues, ¿por qué hablamos del almirante Cervera y no recordamos a Fernando Villamil? Has citado un personaje que ya no podemos hablar de él, pero en fin, por lo menos citarle, porque creo que es necesario, que es Menéndez de Avilés. Él fue el mejor marino de su tiempo, a la altura de Álvaro de Bazán, sin ninguna duda, pero no se limitó además a ser marino y limpiar los mares. Es que es el creador del sistema de convoys, es que es el colonizador de Florida, es el que crea la primera ciudad en el fuerte de San Marcos, San Agustín, que todavía ondea la bandera de España allí, cuando no lo hace en mucha parte del territorio español. Bueno, pues todavía allí cada día se iza y se ría la bandera.
y cada mes de septiembre se conmemora, no recuerdo el día, pero a comienzos del mes, se conmemora la fundación del fuerte de San Marcos, y que además se convirtió en una colonia, bueno, iba a decir que no lo contar, simplemente se convirtió en una colonia verdaderamente casi modélica para en fin, lo que se hacía en la época y para España, hasta tal punto que terminó siendo un polo de atracción para todos los esclavos negros de las colonias británicas de alrededor, que huían como alma que lleva el diablo, no es raro teniendo a los ingleses cerca, y se veían a la colonia de la Florida, y en cuanto entraban en la colonia y decían que se querían bautizar, inmediatamente eran declarados hombres libres. Por supuesto, hubo una gran cantidad de conversiones entre los negros de las colonias británicas, claro, al pasar a Florida. Bueno, así lo hacíamos, y tuvimos además lo que entonces era casi, en fin, inconcebible. No solamente soldados, sino oficiales negros, porque se creó una unidad de combatientes negros en la Florida española. Bueno, todo eso nació en la época de Menéndez de Avilés, que era un hombre absolutamente fascinante. Aparte de su historia personal, que pierde un hijo en un viaje, se va a buscarlo, pierde un hijo en el Atlántico. Vete a buscar en el Atlántico a tu hijo perdido en un naufragio. Por supuesto, no lo encontró jamás, y aquello pues le deprimió enormemente. Además, al tiempo que hacía eso, era acusado por los que le envidiaban de, en fin, de 1000 trapacerías que no había cometido en absoluto, lo cual le condujo durante 3-4 años a la cárcel hasta que lo saca de allí Felipe II. En fin, es una vida absolutamente fascinante. Y a todo esto, sin una subvención, que se lo pagaba todo el tío, que tiene su mérito, no digo más. En fin, don Pedro. Bueno, ya a las 8:10. Tenemos que chapar y, bueno, un aplauso, por supuesto, para Pedro. Sí, lo que pasa es que el despotismo ilustrado es una forma de gobierno, mientras que la ilustración es una corriente de pensamiento, por decirlo así, pero indudablemente sí. O sea, aquello encarna en el despotismo ilustrado, bueno, en algunos sitios era más ilustrado que en otros. O sea, tampoco esto era la Grecia de Pericles, no hay que engañarse. Sí, menudo era Pericles también. Por cierto. Otro que tiene una leyenda rosa sobre él. Sí, pero bueno, es verdad, es el siglo XVIII. Lo que pasa es que ha habido un rechazo por razones de tipo ideológico, es verdad, al siglo XVIII, sin duda ninguna, y quizá ha sido visto bajo una luz mucho más negativa que lo que realmente merecería. Y digo en términos fundamentalmente de poderío en el mundo, y me refiero en términos de presencia diplomática y militar, y además no debemos olvidar nunca una cosa, que quizá en España sí se ha hecho o se ha hecho más, o tenemos la sensación una gran cantidad de españoles, quizá porque la capital de España está en Madrid, cuando puede que debiera estar en Sevilla, o quizá, todavía mejor, debiera estar en Lisboa. Y por no haberla hecho, pues a lo mejor ha pasado también lo que ha pasado. Y España se ha visto mucho como en lo que en realidad no es. España es una isla, prácticamente. Una isla unida o separada de Europa por los Pirineos, y es una nación marinera, es una de las grandísimas naciones marineras del mundo, probablemente la que más en algunos aspectos, por lo menos de Europa. Y no hemos valorado verdaderamente lo que decía Pedro, el poderío naval español y la presencia naval española en el mundo. Hasta tal punto que había un océano, como todos sabemos, que era el Océano Pacífico, que durante casi 250 años se le conoció como el Lago Español. Es decir, hasta ese punto teníamos ese dominio. Y las rutas del Atlántico, sin llegar a tal extremo, pero también, ¿no? Digo esto porque en el siglo XVIII España era la segunda o tercera armada, según los momentos, y unidos con Francia, lo cual fue la constante del siglo XVIII español en términos diplomáticos, las dos armadas juntas eran superiores a la armada británica. Entonces, quiero decir que España pesa mucho en el siglo XVIII en el mundo, era el imperio más grande, y bueno, pues hasta que se estropea la cosa con Carlos IV, 1789, la Revolución Francesa, dan marcha atrás, Godoy, también fundamentalmente por razones de que parecía que el despotismo ilustrado había desembocado en la Revolución Francesa, ¿no? Y al final, pues por decirlo de alguna manera, bueno, pues les entró miedo, pero claro, sí, es un poco lo mismo. En España se vio como algo en parte extranjerizante, pero yo tampoco quisiera llegar a los extremos que algunos o algunas han llegado de acusar al siglo XVIII como una especie de asalto al alma de España. A mí tampoco me parece que sea exactamente eso. Desde luego lo veo muchísimo peor, sin duda ninguna, el siglo XIX, donde había gobernantes que en lugar de utilizar o aprovechar para España las relaciones que mantenían con otras potencias, en el caso del XVIII con Francia, durante el siglo XIX lo que hicieron fue poner a España al servicio sometido de otros intereses, como fue el caso pues de nuestros gobiernos liberales, fundamentalmente con respecto a Gran Bretaña y al capital francés y belga también, pero fundamentalmente a Gran Bretaña, ¿no? Entonces yo creo que es muy salvable el siglo XVIII, absolutamente, hasta Carlos IV es absolutamente, me parece un siglo en muchos aspectos admirables, siempre que no lo comparemos con el XVI, claro.
le vamos a hacer. Es un personaje, la verdad, Importante. poco conocido por lo que tiene pues esta historiografía española y este ambiente español de no fijarse en lo importante. Hombre, Cisneros, pues si Cisneros no hubiese sido cardenal, no hubiese sido franciscano, no hubiese sido confesor de la reina, pues probablemente sería muchísimo más conocido. Ya se sabe lo que son las cosas, y depende de dónde caigas para que te hablen bien de ti. Pero, Cisneros es el que durante el año y medio que es el rey de España, cuando está Carlos, que no se atreve a venir de Borgoña, no solo porque estuviese vagueando, sino también porque los Valois amenazaban con invadir el ducado de Borgoña, pues él es el que gobierna España y también sigue adelante con los misioneros y el envío de gente misioneros, de franciscanos, precisamente a las Indias, y también es el que contribuye a seguir aumentando toda la legislación de Indias que ya habían sido las leyes de Burgos de 1512, pero que se sigue aumentando, se sigue afilando y limando lo que era formar un mundo nuevo desde abajo. Bueno, y su reforma de la Iglesia, Pedro, Sí. la reforma de la Iglesia que lleva a cabo se ha apuntado, creo que de forma certera, particularmente en los últimos tiempos, es una de las razones, si no la razón fundamental, de que no cuaje y no pueda cuajar de ninguna manera el protestantismo en España con todo lo que pudiera haber traído, no ya en temas o en cuestiones puramente religiosas, sino de enfrentamiento civil. Sí, Hay apenas unos núcleos en Sevilla y en Valladolid que se desmantelan inmediatamente, y el luteranismo en España no cuaja en absoluto, ni ninguna otra rama del protestantismo. Como digo, que estaba produciendo en Europa en ese momento unas guerras civiles verdaderamente atroces, y que terminarán culminando en la Guerra de los 30 años de 1618 al 48. Es decir, España se libra de eso, no solamente por la labor expurgatoria de la Inquisición, etcétera, sino porque aquí digamos que la planta del desapego y de la rebelión frente a la Iglesia no puede enraizarse precisamente por las reformas de Cisneros, que fueron absolutamente eficaces en ese terreno. Yo creo que es un personaje admirable por todos los conceptos. Tenemos también que valorar lo que representaba la religión en ese momento en términos sociales, ¿no? Y por supuesto en su desempeño al frente del gobierno en España. Era un hombre completamente enérgico, un hombre además, una de esas figuras en la historia que no hay tantas, verdaderamente entregado al gobierno, al buen gobierno de los españoles, sin esperar absolutamente nada a cambio. Desgraciadamente, una de las peores páginas que escribió, solo disculpable por su juventud, Carlos V, fue su negativa a recibirle después de su desembarque. Sí, pero es que además Carlos estaba rodeado de unos consejeros, como el caso de Adriano de Utrecht, del señor de Chievres, que era el valido, prácticamente el valido, que es el que emplea su influencia sobre Carlos para que éste le dé a su sobrino, como decía antes, el arzobispado de Toledo. Pero claro, eso es lo que había. O sea, ¿por qué no recibe Carlos a Cisneros? Porque se lo dicen sus flamencos, se lo dice Chievres, que no sea que este viejo español le diga a Carlos cómo tiene que gobernar, y una de las cosas que le diga es que me quita a mí de en medio. Efectivamente. Entonces, pues por eso se le van dando largas, se le trata muy mal y muere ahí en el camino, ya agotado, con más de 80 años. Además, que es una figura que para admirable. la época es... Sí, es que además, como cuento en el libro, y es que ya con 50 y tantos años, que ya incluso en nuestra época, ya con 50 y tantos, pues ya hay prejubilados, en el siglo XVI, pues era una edad a la que llegaba muy poca gente. Y él es cuando el destino le llama, cuando entra al servicio de Isabel la Católica como confesor. Claro. O sea, no deja de ser un hombre, como se decía, como dijo San Pío V de Juan de Austria, hubo una vez un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Bueno, pues hubo una vez un hombre enviado por Dios que se llamaba Francisco Jiménez de Cisneros. Pero bueno, yo quiero también un elogio a todos aquellos, como Pilar y sus compañeros de Alcalá de Henares, que sin esperar nada de, como decías antes, subvenciones y mamoneos y demás, pues hacen lo que tienen que hacer. Que es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que hacer lo que debemos hacer, sin esperar a ver qué nos cae a nosotros.
años y demás. Y gracias a eso, pues España saldrá adelante, pues no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros nietos. No es un tema que yo controle mucho, sinceramente, pero no quedó tan perjudicado como el imperio, como Francia. Es que para Francia los pactos de familia pues fueron mucho más desastre que España, sobre todo pues porque se van perdiendo las principales guerras. O sea, la única guerra que gana un pacto de familia es la de la independencia de Estados Unidos. Y Francia había perdido su imperio en la guerra de los 7 años. No le había quedado casi nada. Pues en las pesquerías de Terranova, Haití, algunas factorías en la India y poco más. Y tengamos en cuenta que la mitad, que es un dato que a mí me sorprendió mucho, la mitad de los ingresos de la corona francesa en el siglo, mediados del XVIII, era el azúcar de Haití. Eso te indica qué tipo de economías tenían en aquella época. Y también, claro, Francia, que sí, tenía mucha población y es un país muy rico, con una gran agricultura. Pero dices, aparte de eso, o sea, España tenía la moneda que demandaba todo el mundo, que era el real de A8. Además, España tenía, pues eso, minas, tenía también comercio, pero sobre todo tenía ese real de A8, esa plata buscada. Hombre, por supuesto que le perjudicó, pero lo que es decisivo, lo que rompe el imperio español y la economía española en el siglo XVIII es la alianza de España con la República Francesa, que es el cuarto pacto de familia. Prácticamente no había otra solución más que pactar con ellos, porque si no te comían los ingleses. Y el bloqueo inglés, entre uno de los que lo hacen es Nelson, quiebra el comercio y la comunicación entre las Indias y España. Y ahí es cuando se empieza a crear un vacío, no solo económico, sino también político y cultural, que empiezan a llenar los señores de los triángulos y los mandiles y los ilustrados. No, también porque España, el siglo XVIII hay una lo que se llama la segunda conquista de América. Y hay una especie de refundación de todo lo que había estado pasando. Los flujos de población proceden de otros sitios, ya no son los mismos de antes, del sur de la península, son en general más bien del norte, aunque hay también canarios, pero son gallegos, son asturianos. Y claro, la situación es muy diferente. Empieza a haber se empieza a desarrollar una conciencia propia dentro de los americanos, que se consideran, por supuesto, 100% españoles, pero también americanos. O sea, su forma de ser españoles era ser americanos. No era algo que estuviera encontrado, ¿no? Pero los que mandamos, por decirlo así, desde la península, chocan, porque son designados para una serie de cargos, con los criollos y sus, vamos a decir de esta manera, sus lógicas aspiraciones. Dentro de ellos también están divididos. Porque, por ejemplo, los propietarios de tierras son mucho más proclives al gobierno de la monarquía y están más protegidos, mientras que los comerciantes no. Los comerciantes lo que demandan de España, sobre todo, es que España, y eso es lo que sucedió frente a las acusaciones de los Urtasun de turno, lo que realmente sucedió es que España no supo ser un imperio imperialista, por decirlo de alguna manera, sino que era imperial. Y entonces lo trataba como España, y lo que estaban demandando los comerciantes americanos era imperialismo. Lo que estaba demandando España es que España se convirtiera en una metrópoli. Y como España no supo serlo, se la buscaron en otro sitio, que fue Gran Bretaña. Naturalmente luego estaban los de los triángulos que dice don Pedro, y que efectivamente tuvieron una labor de zapa vital e importantísima de esos efectos. Pero no fue solo una cuestión ideológica, que también, pero no fue solo eso, fue una cuestión de intereses de esas élites que estaban enfrentadas entre ellos y a la vez buscando un país que pudiera hacer de metrópoli, que España, después de la liberalización de los puertos de Carlos III y del comercio en general, no supo, digamos, cubrir la demanda que la propia España, a las expectativas que la propia España había engendrado. Y en último término, yo creo que eso es lo que acaba produciendo la independencia, digamos, a largo plazo. En América, insisto en eso porque es un dato que siempre cito porque me parece muy revelador. En América la vida era absolutamente, no voy a decir idílica, porque nada que sea humano lo es, en definitiva, pero era lo más parecido a lo que podía ser en Nueva España, cuando en vísperas de la independencia, Nueva España, México, el México actual, naturalmente ampliado porque luego Estados Unidos ya sabemos lo que hizo con la mitad de su territorio, pero producía 25 veces o exportaba 25 veces lo que exportaba a Estados Unidos. Su clase campesina era tan rica prácticamente como la francesa, estaba entre 80 y 90% de la productividad francesa, y podemos hablar también de las minas de plata que había, etcétera, que eran de las más ricas del mundo.
América cuando era España, o España cuando era América, estaba en esos niveles de producción, en esos niveles de vida. Es decir, que tan mal no lo habíamos hecho. El muro hoy lo levantan los americanos. No lo levantan los mexicanos para que no entren los americanos, sino los norteamericanos, los estadounidenses. Quiero decir que al final influyó, sin duda ninguna, y no fue beneficioso este episodio, qué duda cabe, pero no fue determinante ni muchísimo menos. A España no le fue tan mal. Insisto en lo que decía Pedro, los pactos de familia, sobre todo, le fueron mal a los franceses. Sí, pues sí, sin duda. 100 años, pues... Sin duda, por eso digo. Había zonas que eran pobres, que el caso de Buenos Sí, Aires, o sea, lo que era el Virreinato de la Plata era la zona más pobre del Imperio Español, en parte porque estaba muy alejada de los flujos comerciales, de las rutas de comercio, y porque tenía el problema pues del desierto, de la pampa, y de las tribus indígenas que no estaban sometidas. Pero el Perú y sobre todo Nueva España y Cuba eran de las zonas más desarrolladas del mundo en ese momento. Claro, pero ya es en el siglo XIX, pasa igual que con los pueblos indígenas, es decir, ya es en el siglo XIX, son las élites criollas independentistas, pero no fue España, ni muchísimo menos. El exterminio de los indios en Argentina lo va a hacer la República. Claro. La famosa expedición del desierto, que así se llama, sí, que iban a matar indios. Y también en México pues también son perseguidos muchos de los indios, sobre todo los que vivían junto a la frontera de Estados Unidos. Lo que vemos en las películas del oeste, Mayor Dundee, que atraviesan el Río Grande para perseguir a los indios, tal, y estos son exterminados pues en la presidencia de Porfirio Díaz, que gobernó 30 y tantos años, y luego también ya en el siglo XX. O sea que es un episodio de los que no gusta mucho hablar a las élites que todavía gobiernan allí, pero es un episodio que existió. Lo mismo con la esclavización de los indios de Brasil, tanto en el 18 como bajo el mandato portugués, como luego en el siglo XIX con el país ya como potencia independiente.